minutos, ahí a 6:05 comenzamos para dar tiempo que se conecten todos, ¿ok? No se vayan a desconectar. Aló, buenas noches. Buenas noches, jóvenes, ¿me escuchan? Ok. Exactamente. Jóvenes, vamos a esperar unos minutitos, 6:05 comenzamos, ¿ok? Bueno, jóvenes, hoy sí vamos a iniciar. Por favor, me confirman si me escuchan. Buenas noches, sí, le escuchamos. Sí, se escucha. Perdón, sí, tienen razón. Buenas noches, gracias. Siempre esta clase
Generalmente siempre digo casi siempre buenas tardes y tienen toda la razón. Es que está oscureciendo más temprano, ¿verdad? Pero sí, buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Espero que todos y todas se encuentren bien. El día de hoy pues vamos a continuar con la clase que estábamos viendo. Habíamos iniciado propiamente con el tema de los mitos propiamente que existen con lo que es la parte de desarrollo de software y varias preguntas que muchas veces como desarrolladores pues sí es importante que podamos hacerlas notar, ¿verdad? Muchos retos que se tienen y adicionalmente a eso pues iniciamos viendo ya diferentes tipos de aplicaciones. Ya el día de ayer pues habíamos visto acerca de software de sistema, el software de aplicación, habíamos visto el software de ingeniería y ciencias, el software de incrustado, habíamos visto el software de línea de producción y ahora estamos con lo que son las aplicaciones web. ¿Qué podemos mencionar acerca de las aplicaciones web? ¿O qué podríamos decir? Generalmente son llamadas web app y podemos decir que es un conjunto de archivos de hipertextos vinculados que presentan información con uso de textos y gráficos limitados. Obviamente cuando hablamos de las aplicaciones web, ¿verdad? Hemos visto que en esta última década pues ha tenido un impacto bastante significativo, ¿verdad? Casi todas las empresas pues tienen lo que es aplicaciones propiamente de sus empresas y hemos visto cómo la parte de desarrollo de aplicaciones web ha venido a ser bien lucrativa, podríamos decir, en esta última década. Podemos decir que están evolucionando hacia ambientes de computadoras sofisticados, ambientes de cómputo sofisticados que no solo proveen características aisladas, funciones de cómputo y contenidos para el usuario final, sino que también están integradas con bases de datos corporativas y aplicaciones de negocio. Es decir, entre más hemos ido evolucionando en la parte de lo que son las aplicaciones web, hemos visto que de igual manera pues ya no son simples aplicaciones en las cuales pues nos mostraban algún tipo de información de forma estática, sino que vemos aplicaciones dinámicas donde estas se conectan directamente a las bases de datos, muchas veces de las empresas, y se puede tener incluso, podemos hacer transacciones, así como por ejemplo las aplicaciones web que tenemos de las sucursales bancarias, donde podemos hacer lo que son transferencias, podemos hacer lo que son retiros, podemos hacer depósitos, es decir, tenemos una gama de estas aplicaciones que obviamente en estas últimas décadas han ido avanzando de forma significativa. Tenemos también el software de inteligencia artificial. Entre los software de inteligencia... Disculpe, creo que no se mira la presentación, no sé si sería solo yo. Ah, Dios santo. No se está viendo. Muchachos, ¿y por qué no me habían dicho nada? Gracias, muchas gracias. Bueno, como les mencionaba, muchachos, estábamos viendo lo que eran las aplicaciones web. Estábamos viendo que las aplicaciones web hoy en día, pues básicamente son aplicaciones que han revolucionado mucho lo que es el mercado. Todo tiene un sentido porque al aumentar lo que es el comercio electrónico, al aumentar lo que esos son los negocios por internet, pues también necesitamos aplicaciones que no solo sean funciones básicas o que muestren contenido, ¿verdad? Sino que también puedan ser interactivas, puedan estar integradas con las bases de datos, ya sea corporativas o muchas de ellas aplicaciones de negocio. En este sentido poníamos un ejemplo sobre la banca en línea, ¿verdad? Donde incluso desde nuestro celular pues tenemos la aplicación y
simple y sencillamente podemos entrar a ver cuánto tenemos disponible, cuáles son nuestros, cuáles han sido nuestros movimientos, cómo estamos, si podemos hacer transacciones, si podemos hacer una transferencia. Entonces, básicamente todo eso, pues, nos ayuda a poder llevar un registro de lo que son todas las diferentes transacciones que nosotros podemos hacer sin necesidad de ir al banco. Entonces, así como también tenemos otros tipos de aplicaciones, tenemos también lo que son las tiendas en línea, tenemos muchas aplicaciones que hoy en día, gracias a lo que es el comercio electrónico y a todos los diferentes negocios que podemos hacer en la web, pues han tomado en estas últimas décadas, podríamos decir, bastante fuerza. Tenemos en el caso de los software de inteligencia artificial que básicamente hacen uso de algoritmos no numéricos para resoluciones y problemas complejos que no son fáciles de tratar computacionalmente o con el análisis directo. En este caso, muchachos, pues hemos visto que las aplicaciones en estas áreas son variadas. Entre ellas tenemos las robótica, los sistemas de expertos, los reconocimientos de patrones, ya sea de imágenes y de voz, y las redes neuronales artificiales y las demostraciones de teoremas y juegos. Todo eso entran dentro de lo que son los software de inteligencia artificial. Conforme ha pasado el tiempo, podemos decir que hemos ido avanzando sustancialmente en lo que es inteligencia artificial, ¿verdad? Y permítanme, jóvenes. Disculpen, muchachos. Entonces, en el caso de los software de inteligencia artificial, pues son software también especializados, entran dentro de la parte de software especializados y básicamente nos permiten precisamente poder ir desarrollando esta área que conforme va pasando el tiempo, muchachos, pues han habido avances significativos en cuanto a lo que es inteligencia artificial. Yo no dudo que esos avances van a ir tomando mayor fuerza, ¿verdad? Y lejos de ir disminuyendo, pues van a ir tomando otras, podríamos decir, otros rumbos que de repente puedan ayudar no solamente a estas áreas que están incluyendo, sino también áreas como las que también ya se están incluyendo, como es el área de medicina, donde también la inteligencia artificial como tal, pues está jugando también un papel bastante significativo. Si ustedes se fijan en China, por ejemplo, a raíz de la pandemia, pues lo que hicieron fue que robots estaban atendiendo a los pacientes, ya no eran personas las que estaban atendiendo a los pacientes, sino que habían asistentes robots que eran los que estaban atendiendo a los pacientes. Y esto únicamente se puede lograr con una combinación propiamente de la robótica con lo que es la parte de inteligencia artificial como tal. Tenemos los mitos de los software y los mitos de la administración. Entre los mitos tenemos que para comenzar a escribir programas es suficiente el enunciado general de los objetivos y podremos entrar en detalle más adelante. ¿Qué opinan ustedes de ese mito, muchachos? Vamos a ver. ¿Qué opinan ustedes de ese mito? Hola, ¿están ahí, chicos? Hija. ¿Sí? Hola. Hola. Primero tenemos que tener bien definido qué queremos, porque si no después vamos a estar refactorizando código o tratando de
Ujú. Muy bien. Es decir, no solo los objetivos bastan, ¿cierto? Si bien es cierto, es una parte fundamental el que tengamos los objetivos y definitivamente el tener planteados bien los objetivos, pues ayudan mucho a evitar lo que es ambigüedad en la parte de desarrollo como tal. Pero también existen podríamos decir, factores que son determinantes al momento de comenzar a hacer el desarrollo del sistema. Por ejemplo, los requerimientos que no son ambiguos, es decir, los que por lo general se obtienen en forma interactiva. Cuando nosotros vemos a los usuarios, vemos cómo hacen su trabajo en el momento de levantamiento de información, al momento de realizar los usos de casos de estudios, al momento de ver los procesos, todo y la comunicación como tal entre el cliente y el desarrollador o las personas que en este momento están haciendo el levantamiento propiamente de información es fundamental para poder tener un desarrollo idóneo o para poder tener un desarrollo correcto del sistema. Si nosotros, por ejemplo, los usuarios por temor omiten algún proceso importante, esto puede provocar que al final tengamos el sistema desarrollado, pero no sea funcional para esta área o no se logre el cometido que queremos al momento de implementar el sistema. Entonces, no basta solamente con los objetivos generales, no basta solamente con eso, no basta definir solamente hasta dónde queremos llegar, sino tenemos también, disculpen chicos, que tomar en consideración los otros requerimientos que también son sumamente importantes y que los tenemos que considerar. Tenemos también otro mito que nos dice que los requerimientos de software cambian continuamente, pero el cambio se asimila con facilidad debido a que el software es flexible. ¿Qué creen ustedes de eso, muchachos, jóvenes? Obviamente, chicos, bueno, disculpen, es decir, jóvenes, me estoy refiriendo a tanto a las damas como a los caballeros, ¿verdad? Entonces, para que puedan participar todos. ¿Qué podemos decir de esto? Chicos, ¿están ahí? No están. Entonces, jóvenes, ¿qué podemos decir? Nos dice que la realidad es que los requerimientos del software cambian, pero el efecto de los cambios varía según la época en la que se introducen. Es decir, no es lo mismo en un inicio que existan requerimientos que se puedan incluir dentro del contrato, hay los requerimientos que se vayan incluyendo posteriormente. Recuerden que por eso es bien importante detallar hasta dónde vamos a llegar con el sistema, cuáles van a ser los alcances. Tenemos que cuando los cambios se solicitan al principio, estos cambios en los requerimientos, antes de que se haya comenzado con el diseño y con el desarrollo del código, pues el efecto de ellos pues es pequeño, no es un efecto grande. Sin embargo, cuando ya estamos hablando de que ya está desarrollado el sistema, incluso ya está implementado, que existan cambios en el sistema, pueden aumentar el costo y adicionalmente aumentar el costo pueden desestabilizar
y estabilidad que se puede tener con el sistema. Yo siempre recuerdo cómo cuando íbamos a hacer una actualización con los sistemas, siempre los usuarios se ponían, pero nerviosos. Y lo primero que decían es, pero no va a haber algún cambio, no va a suceder algo, mire que ya manejo bien las aplicaciones. Y entonces este miedo siempre existe. Pero el impacto no solamente monetario, porque aquí es un aumento de costo, sino también el impacto operacional cuando ya se está trabajando con el sistema en tiempo real, puede ser bastante significativo si no se toman todas las medidas del caso. Entonces, en conclusión, muchachos, realmente sí es un mito, ¿verdad? No quiere decir que el sistema escalable o flexible, no quiere decir que los cambios pues son sencillos, y los cambios dependen mucho de la magnitud del cambio que se esté pidiendo y del tiempo en el que se quiera generar ese cambio. Cuando son cambios en un inicio, cuando se está desarrollando el sistema o se está ingresando en lo que es ya propiamente y a reparación, podríamos decir, o se está trabajando propiamente en el sistema como tal, pues hay cambios que realmente no nos provocan tanto efecto, un efecto tan trágico. Pero cuando ya se está usando el sistema, sí nos pueden provocar efectos negativos si no lo sabemos manejar. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta y que siempre estemos en consideración con lo que estamos al momento de estar trabajando, ¿verdad? Y hacérselo ver también a los usuarios, porque esto es muy importante, hacer ver a los usuarios el impacto que puede tener si no se toman todas las medidas del caso. Tenemos otro mito que nos dice que una vez que escribimos el programa y hacemos que funcione, nuestro trabajo ha terminado. ¿Qué piensan de eso, jóvenes? Creo que ahí falla, porque aun y cuando ya hayamos escrito el programa y esté funcionando, igual pueden llegar a surgir ciertos cambios o modificaciones que el cliente tal vez decida. Entonces, creo que en ese aspecto sí es un mito. No sé. Muy bien. ¿Y los demás qué piensan? ¿Qué opinan los demás? Sí, me escucho. Sí, sí, me escucho. Bueno, con respecto a este mito, creo que el software nunca se termina, porque siempre está en constante modificación o adaptación. Módulos, ya sea programando o haciendo diferentes funciones en la interfaz, en el código y en las funcionalidades. Muy bien. Muy bien. Excelente. Muy bien. Y la realidad, muchachos, es que alguien dijo alguna vez que entre más pronto se comience a escribir el código, más tiempo tomará hacer que funcione. Y los datos de la industria nos dicen que entre el 60 y 80% de todas las fuerzas dedicadas al software ocurrirá después de entregarlo al cliente por primera vez. Es decir, muchos pensamos que cuando ya implementamos el sistema, pues hasta allí nomás llegó nuestro trabajo, y no es así. Hay muchos requerimientos y en su mayoría donde realmente comienzan a generarse requerimientos y se comienzan a ver muchos errores que se hayan hecho las pruebas necesarias, pues se comienzan a generar errores que solamente cuando ya se está funcionando o cuando ya se está trabajando en tiempo real con el sistema, pues nos podemos dar cuenta de todos los problemas que se pueden llegar a tener. Entonces, en este sentido, muchachos, sí tenemos que siempre tener en cuenta de que
no es que al final, cuando terminemos e implementemos el sistema, no es que hasta ahí nomás llegó nuestro trabajo. Ahora bien, siempre es importante que nosotros seamos, podríamos decir, inteligentes en el sentido, muchachos, de que tratemos siempre, y esta es una sugerencia que les doy, es tratar siempre, y en la medida de lo posible, de poder dejar el alcance bien definido. Porque si ya sabemos que después de que nosotros implementemos, se pueden dar ciertas situaciones donde el usuario requiere algún cambio, alguna mejora, si nosotros no hemos dejado bien establecido realmente o definido cuál va a ser nuestro alcance, podemos llegar a cometer el error que podemos estar trabajando sobre él, y al final pues nos vamos a dar cuenta que podemos llegar a tener serios problemas, ¿verdad? Entonces, en este sentido, yo sí y os animo, ¿verdad? A todos, a que podamos tener siempre en cuenta esto, de que al momento de hacer nuestro trabajo, al momento que ya estemos implementando, estemos totalmente seguros que hemos definido bien el alcance. Si no lo hemos hecho, muchachos, no se puede pasar a la parte de análisis y diseño, porque el alcance se define en un inicio. Si nosotros ya comenzamos a analizar y comenzamos a diseñar y después a desarrollar, pues estamos dando pie a que el usuario pueda estar pidiendo y de repente llegue un momento que no podamos nosotros hacer nada más que básicamente es ello que nos están pidiendo los usuarios, ¿verdad? Entonces, en este sentido sí tenemos que tener mucho cuidado. Dice que el siguiente mito que tenemos es que hasta que no se haga correr el programa, no hay manera de evaluar la calidad. ¿Qué creen ustedes de eso, jóvenes? Pequeños errores no visibles para los usuarios locales, por así decirlo. Y a eso creo que podemos considerar algunos errores pequeños para el Ok, casi no escuché. No sé si sus compañeros escucharon. Ok. ¿Alguna otra participación, jóvenes? Creo que sin poder poner a prueba el programa, pues no sabríamos, por decirlo así, si el resultado va a ser el que estamos esperando o el que está solicitando el cliente, porque tenemos que ver si llega a haber algún error. Siempre debe de haber así como que un porcentaje de prueba de error, ¿me entiendes? Entonces, supongo que tenemos que esperar a que corra el programa para saber de que el sistema o el programa que estamos realizando cumpla con las expectativas del cliente. Ok, muy bien, jóvenes. Podemos decir que uno de los mecanismos más eficientes de asegurar la calidad del software puede aplicarse desde la concepción del proyecto y a revisiones técnicas. Las revisiones del software son un filtro de la calidad que se ha revelado más eficaz que las pruebas para encontrar ciertas clases de defectos del software. Es decir, es muy importante, muchachos, y evaluación constante.
ya ustedes en la clase de programación e implementación de sistemas, pues hicieron hincapié propiamente y a importancia de lo que es la calidad propiamente de software. Y habíamos visto que el software, al ser un producto que nosotros entregamos, pues no podemos desligar la calidad, es decir, no podemos esperar hasta finalizar el desarrollo del sistema, implementario y comenzar a esperar que nos comiencen a generar todos los errores que el sistema pueda dar. Recordemos que entre más errores se generen durante el proceso propiamente de implementación del sistema, esto puede provocar que los usuarios como tal se sientan no solo defraudados del sistema, sino que pueden provocar una resistencia a utilizar el sistema, una predisposición a utilizar el sistema. Entonces, en este sentido, pues tenemos que ser bastante cuidadosos porque la calidad debe de iniciar desde el momento que estamos coincidiendo la idea, desde el momento que estamos viendo cómo va a estar nuestra planeación, desde el momento que estamos viendo qué recursos vamos a tener, cuánto disponible vamos a tener de dinero para poder implementar el sistema, todo lo que conlleva propiamente la implementación del sistema y toda la parte que lleva antes de implementar el sistema, es decir, la recopilación de información, el análisis, el diseño y desarrollo y las pruebas que son sumamente importantes. Es un paso que no podemos omitir. Muchos administradores de proyectos cometen ese error, que vienen y omiten ese paso porque no hay tiempo, porque ya están sobre el tiempo, porque incluso ya están desfasados con la planificación. Pero aunque fuera de esa manera, aunque ya estuvieran desfasados con la planificación, no se debe de quitar lo que es el tiempo que se le da para poder realizar las pruebas. Entonces, por esa razón es sumamente importante ese punto. El siguiente mito que tenemos es que el único producto de trabajo que se entrega en un proyecto exitoso es el programa que funciona. Es decir, que aquellos programas que no estén funcionando, pues no son proyectos exitosos. ¿Qué creen ustedes de eso, muchachos? ¿O qué podríamos decir sobre eso? Yo sé que todos quieren participar, muchachos. Yo sé. Estamos analizando, Inge. Bueno, Inge, buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo que yo puedo entender es que ahí el mito que dice es que solo le están dando el mérito propiamente al programa, o sea, el software funcional, pero no se está viendo de una manera más generalizada en cuanto a todo lo que se requirió para poder haber tenido éxito en ese proyecto. En cuanto a la planificación, por ejemplo, que se dio desde un inicio, el alcance del proyecto que se definió, las pruebas que se hicieron y todo lo que conllevó a que este proyecto fuera exitoso. Esa es mi opinión respecto a eso. Excelente, muy bien, muy bien. Muy bien, excelente. Podemos decir que un programa que funciona solo es una parte básica al momento de implementar el sistema como tal, es decir, el sistema si es funcional, pues muy bien, esta es una parte, pero recordemos que no solamente es eso, tal y como mencionaba su compañero, también hay otros elementos que son importantes. Por ejemplo, la configuración propiamente del sistema, es decir, si está bien parametrizado. Aparte de eso, tenemos que ver
y de documentación que se entrega. También se tiene que proporcionar las bases de ingeniería exitosas y lo más importante son las guías de apoyo para el software, es decir, no solamente es entregar el programa y decir, bueno, el programa está funcionando y hasta ahí nomás, no, sino que el acompañamiento que nosotros le brindemos a los usuarios durante la primera etapa de uso del sistema va a ser fundamental, indispensable para que realmente el sistema pueda tener al final y lo que nosotros queremos, es decir, y acogida que nosotros queremos en el sistema. Sin embargo, si nosotros no lo hacemos de esa manera, pues podemos tener serios problemas, ¿verdad? Entonces, en este sentido, tenemos que, para nosotros debe de ser muy, pero muy importante que en el momento que nosotros implementemos el sistema, darles el seguimiento, habernos asegurado de que se capacitara de forma correcta a los usuarios, haberles proporcionado todas las herramientas de apoyo que ellos pueden necesitar, como por ejemplo el manual de usuario y todas aquellas ayudas o tutoriales en videos que ellos puedan utilizar y que les va a servir propiamente para poder utilizar el sistema de la forma más adecuada. Esto es muy importante que estemos sumamente claros en esto, que no solamente es entrega del sistema como tal, sino todo lo demás que nosotros debemos de hacer al momento de implementar propiamente el sistema, todo el seguimiento que tenemos que realizar. Tenemos otro software que nos dice que la ingeniería de software hará que generemos documentos voluminosos e innecesarios e invariables y que, lejos de ayudarnos, más bien nos pueden retrasar. ¿Qué opinan de eso, muchachos? Vamos a ver. Yo sé que todos quieren participar. Díganme. Pues yo pienso de que es un mito porque sí debe de haber una documentación para el software, porque al final de todo siempre va a venir alguien que lo puede llegar a modificar en algún momento. Entonces no se trata de la mejor calidad, sino que de dejar algo bien hecho y que se pueda modificar en cualquier momento, hacer cualquier modificación. Excelente, Joel. Muy bien. ¿Por qué hay tan poquitos el día de hoy conectados? Solo 17. Inge, Dígame. hablando de la ingeniería de software y los comentarios y documentación, por ejemplo, al momento de estar redactando las líneas de comandos, es necesario también comentar, ¿verdad? Cada línea de comando para futuros programadores que quieran hacer modificaciones puntuales, ¿verdad? X módulo de algún RP del software como tal. Excelente, muy bien. Es decir, y qué interesante que haya mencionado eso, porque la documentación realmente no solamente tiene que ver con el manual propiamente de usuarios, es decir, no solamente tiene que ver con el uso o cómo se usa el sistema, cómo lo van a utilizar el sistema los usuarios, sino también, así como mencionaba su compañero, también está la documentación técnica. Y dentro de la documentación técnica, que obviamente está orientada al área de informática o al departamento de sistemas que tenga la empresa, pues tiene que ir también y la documentación, dentro de la documentación técnica, tiene que ir y la documentación del código fuente. Y muchas personas piensan que la documentación, perdón chicos, que la documentación del código fuente tiene que ver únicamente con colocar el código fuente, sino que
tal y como mencionaba su compañero, son esa documentación que internamente al momento de ir programando, pues en aquellas funciones que realmente nosotros sepamos que sean básicamente las funciones principales en el sistema o las opciones principales, poder documentar de manera que si el día de mañana viene otro programador y se quiere hacer algún cambio, pues ellos puedan saber cuál fue la lógica que utilizaron, ¿verdad? Y dónde pueden ir a hacer las modificaciones necesarias. Muchos me pueden decir, ingeniera, pero eso prácticamente sería regalar nuestro trabajo o dejar nuestro trabajo a que todos lo puedan ver. Y la verdad que no es así, muchachos. Y la verdad es que en décadas pasadas, pues había bastante egoísmo en la parte de informática, en el sentido de que, bueno, yo hice este programa y si alguien más quiere después hacer una modificación, pues básicamente va a tener que hacer uno nuevo porque nunca va a entender que o va a tardar mucho tiempo en interpretar cómo desarrolló el programa. Y hemos visto que eso tiene que ir cambiando, que no tiene que ser de esta manera, que recordemos de que tenemos que ir dejando nuestro trabajo de una manera bien detallada. Y no es para que otros nos copien, sino que simple y sencillamente es una responsabilidad que nosotros tenemos, especialmente cuando nosotros estamos vendiendo un sistema. Éticamente es correcto que lo que entreguemos a nuestro cliente, pues básicamente sea toda la información que requiere, que si el día de mañana pues ya no nos quiere seguir contratando o no quiere renovarnos el contrato de mantenimiento, pues no pasa nada. Al final, ustedes van a ganar más, ustedes van a ganar una buena reputación, van a ganar un buen cliente y este cliente va a ir replicando el buen trabajo que ustedes han hecho. Pero imagínense ustedes que de repente, por egoísmo o porque simple y sencillamente, pues nadie, y voy a dejar el trabajo tan fácil, hacemos eso y al final, lejos de ser algo productivo, realmente estamos haciendo todo el efecto, pues contrario. Entonces, en ese aspecto tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Y en esto sí me gusta recalcar que sí tenemos que tener un sumo cuidado, ¿verdad? Específicamente porque necesitamos no solamente una calidad que sea en el momento, sino que todo en sí, el desarrollo de software, durante el desarrollo y implementación, el seguimiento, tenemos siempre que manejar un alto estándar de calidad. Tenemos el proceso de desarrollo de software. Tenemos que la construcción del software y sus resultados han sido históricamente cuestionados debido a los problemas asociados entre ellos y que podemos destacar algunos de ellos. Por ejemplo, uno de los problemas que destacamos es que los sistemas no responden a las expectativas de los usuarios. ¿A qué creen ustedes que se puede deber este punto? ¿Cómo es posible que los sistemas no respondan a las expectativas de los usuarios si se supone que se hizo un levantamiento de información, si se hizo un análisis, si se hizo un diseño? ¿Alguien me puede contestar por qué se da esta situación, que los sistemas no responden a las expectativas de los usuarios? Injeta. Ahí yo creo que pues, existe la posibilidad y... bueno. ¿Oye? A ver, Tomás. No sé. yo creo que puede ser porque tal vez no se certificó. Chicos, disculpen, pero es que de verdad casi no los escucho. Si se pueden pegar el micrófono, se los voy a agradecer. Hola, ¿me escucha, Inge? Hoy sí, hoy sí. Bueno, Inge, cuando puede ser así las expectativas del usuario, se podría decir también de que cuando se estaba levantando el diseño o la funcionalidad del software, no se fueron entrevistados los usuarios clave, ¿verdad?, de la organización. Existe esa posibilidad también, que se consultó a las personas no especializadas, ¿verdad? Podría existir esa no sé, eso nos enseñó el primer parcial usted, Inge, de que se consultan a los usuarios claves. Es correcto.
Es decir, cuando nosotros hacemos el levantamiento propiamente de los requerimientos, recordemos, muchachos, que muchas veces nos vamos directamente donde los jefes, ¿verdad? Y pensamos que los jefes de repente manejan el proceso bastante bien, pero tenemos siempre no solamente quedarnos con lo que los jefes nos dicen, sino que ir a las áreas y hacer observaciones no participativas. Si ustedes se recuerdan, en la técnica de recolección de información teníamos lo que eran las entrevistas, los cuestionarios y las encuestas, y adicionalmente a eso teníamos lo que eran las observaciones no participativas. ¿Qué son esas observaciones no participativas? Pues ir a observar los procesos de la empresa, de cada área, ir a ver cómo, por ejemplo, qué hace el personal de caja, y no necesitan irse a presentar y a decir, miren, yo voy a ser la persona que voy a implementar el sistema, no, sino que ir como un simple cliente y poder ver cómo realmente funciona. De esta manera ustedes pueden comparar si lo que el jefe maneja es realmente cómo es o cómo son los procesos propiamente de la empresa, de cada área. Entonces es muy importante eso, y por eso muchas veces llegamos a un software finalizado donde simple y sencillamente es muy bonito, todo bien, pero no llena las expectativas de los usuarios, no les ayudan a ellos a poder realmente ser eficientes y eficaces en su trabajo, ¿verdad? Otro de los problemas que se pueden presentar es que los programas fallan con cierta frecuencia. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso si se supone que hicimos un efecto o hicimos un proceso de pruebas? ¿Ustedes me pueden explicar cómo puede ser que los programas fallen con ciertas frecuencias? No, pues simple y sencillamente, si fallan con cierta frecuencia es que no se hicieron las pruebas necesarias, ¿sí? Recordemos que tenemos pruebas que se realizan antes de implementar el sistema y pruebas que se realizan posterior a la implementación de sistemas. Entonces, si tenemos muchos errores, tenemos constantes problemas, especialmente, recuerden que hay problemas, hay fallas que pueden generar pérdidas significativas a la empresa. Por ejemplo, que no se esté realizando el cálculo correcto de un producto, o que el inventario no esté funcionando y esté arrojando información incorrecta, existencias que no existen, o de repente que al momento de generar las facturas se esté aplicando descuentos a quienes no se deberían de aplicar descuentos, o no estén totalizando de forma correcta. Todos esos errores son críticos y que obviamente no deberían de pasar. ¿O por qué creen ustedes que sucede que cuando se hace una actualización, generalmente se actualiza el sistema y lo que estaba bueno se arruina? No sé si les ha pasado eso, muchachos. Los que ya trabajan en el área de informática, no sé si han tenido esa experiencia, pero suele pasar eso. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe que los programas fallan con cierta frecuencia, cuando no debería de ser así? ¿A qué creen ustedes que se debe? Recurrentemente son incompatibilidades en los programas con cierta aplicación. Ajá, ¿y por qué podría haber incompatibilidad con los programas con ciertas aplicaciones si se supone que en el levantamiento de información, al momento de hacer la viabilidad, tuvimos que tomar en cuenta la viabilidad técnica, operativa y económica? ¿Cómo puede suceder eso? Sencillo, no hicimos el trabajo bien, muchachos. Sencillo. Si al final del camino, díganme. Bueno, hablando de los errores en los sistemas que ya estaban funcionalmente en producción, ¿verdad? Existe también mano maliciosa de parte de los usuarios, ingenieros. A mí me ha tocado que hay usuarios que son bien mafiosos, y nosotros los técnicos pues decimos un lema, ¿va? Si funciona, no lo toque, ¿me entiendes? Pero hay ellos, como ya saben, ellos andan tocando, entonces también existe esas posibilidades. Ah, José, pero usted dijo algo interesante. ¿Cómo podemos mencionar eso? O sea, miren, yo ya voy a decir algo. El usuario es como un niño pequeño. Si usted le dice, no haga esto, y más pronto lo hacen. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué significa eso?
que no lo podemos dejar a que el usuario, si quiere lo hace, y si no quiere no lo hace. Porque entre más le digan ustedes que no lo hacen, más pronto lo van a hacer. Si eso es sin decirle que no lo hagan, igual lo hacen, porque ellos llegan a un momento, y esto tenemos que tenerlo bien claro, ellos llegan a un momento a conocer tan bien el sistema operativamente que muchas veces lo conocen mejor que el personal de soporte técnico, que el personal de IT. Muchísimas veces es así. Y muchas veces ellos encuentran fallas que ninguno lo ha encontrado, a pesar de que pasaron por testers, depuradores, que los programadores probaron, que después los implementadores hicieron otra prueba. A pesar de eso, pues ellos encuentran errores. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Y lo que acaba de decir su compañero tiene mucho sentido, y eso pasa en la realidad. Es decir, nos encontramos con usuarios que no estudiaron informática, pero pareciera que estudiaron informática porque son mejores muchas veces que incluso los mismos que estudiaron informática, ¿sí? Entonces, ante esta situación, que es una situación que siempre ya van a tener, no podemos dejarlo a criterio del usuario. Es decir, a que si el usuario quiere que yo use, sino que no lo use, o decir, mire, no lo toque, porque si lo toca, pues estaba bien, pero si usted lo toca, es responsabilidad suya. No. Ante esto, muchachos, tenemos que manejar lo que son las no conformidades. Y cuando ustedes comiencen a ver, creo que en políticas ustedes llevan lo que es las certificaciones en ITIL. No sé si la llevan como certificación, pero sí toman en cuenta lo que es la certificación ITIL. Dentro de lo que es la certificación ITIL está también, y aparte del soporte técnico, que al final es la primera cara ante el usuario. Y ojo con esto, no quiere decir que soporte técnico pues son los técnicos que salen de bachillerato, no. Hay gente de soporte técnico que son ingenieros, pero los soportes técnicos en la parte de certificación están en escalas. Es decir, tenemos el primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel. Conforme vayamos subiendo en los niveles, pues, y las personas que están en esos niveles son más especializadas. Si bien es cierto, los primeros que ven la situación son técnicos, que muchas veces solo tienen el bachillerato en computación, en su mayoría, cuando ya se escalan, quienes los resuelven soporte técnico, pues son los ingenieros o los licenciados propiamente en el área de informática. ¿Qué les quiero decir con esto, jóvenes? Que tenemos que llevar siempre una bitácora de las no conformidades. Si existe un problema en el sistema y sabemos que ese problema puede ser potencialmente peligroso y que está abierto y que los usuarios en cualquier momento lo pueden identificar, y que es algo que se puede arreglar a nivel de una corrección, ya sea en el sistema o a nivel de una mejora en cuanto al proceso, tenemos que hacerlo, tenemos que reportarlo, porque si no va a suceder lo que mencionaba sus compañeros. Siempre vamos a tener usuarios que sean usuarios que les guste estar tocando lo que no tienen que tocar, y que de repente, simple y sencillamente, los usuarios dicen, es que yo no sabía. Porque cuando sucede algo, lo primero que ellos dicen es que yo lo toqué, pero yo no sabía, fíjense. Además, ¿y por qué el sistema lo deja así abierto? ¿Y por qué no hay nada que restrinja? Entonces, tenemos que evitar esas situaciones y tratar de anticiparnos. Otro de los problemas es que los costos del software son difíciles de prever. Normalmente superan las estimaciones, es decir, cuando nosotros iniciamos nuestro proyecto, planificamos, y esa planificación, por alguna razón, siempre supera lo que se ha planificado. Es decir, si planificábamos que el sistema iba a costar 100 millones, al final cuesta 3 millones. ¿Cómo puede suceder eso? ¿Cómo puede suceder que al final siempre termina costando más de lo que se planificó? ¿Por qué creen ustedes que sucede esto? Creo que algunas veces es por los cambios que el cliente va tal vez añadiendo o quitando sobre la marcha. Entonces eso en parte suele afectar a lo que son los costos que uno se plantea al inicio. Entonces yo lo veo desde ese punto de vista, que por veces el cliente desea añadir más cosas de las cuales no se habían pactado al inicio. Entonces por eso suelen aumentarse los costos.
Muy bien, excelente. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podríamos decir? Inge, ¿Sí? por ejemplo, cuando se hace la propuesta de un nuevo proyecto, pues se está haciendo, como se llama, pues una proyección, ¿verdad? Una propuesta, no son montos ya establecidos, escritos en piedra, ¿verdad? Es como la minuta de un albañil cuando se va a realizar una construcción, o la de un arquitecto, ¿verdad? Él da proyecciones a futuros y que el programador o el implementador va encontrando hallazgos, pues, que conllevan más costos y son propuestos al cliente, ¿verdad? Por eso es que siempre los costos salen un poco más altos, ¿sí? Pues, Bueno, muchachos, hay muchas razones y gracias a todos por participar, especialmente a los que han estado participando más el día de hoy. Créanme que eso se toma bastante en cuenta al final de todo el trimestre, y la participación es algo que yo valoro mucho y siempre, pues si es necesario, se toma bastante en cuenta. Algo importante, jóvenes, es que cuando nosotros, y yo les pido a los demás compañeros que tal vez de repente sientan de que no pueden opinar por el hecho de que tal vez no han vivido esa experiencia, pero ninguna opinión es incorrecta. Todas las opiniones son válidas y obviamente muchas veces tenemos nuestra opinión y cuando ya aclaramos la situación, pues nos damos cuenta de repente si estábamos en lo correcto o estábamos equivocados, pero es la manera como aprendemos y la manera en que nosotros podemos aprender es participando y tomando ahí interés propiamente a lo que estamos viendo. Así que les agradezco a todos los jóvenes y que han podido participar, ¿verdad? El día de hoy, porque todos los aportes, pues, y las opiniones que ustedes tengan son sumamente importantes. En este sentido, muchachos, llama mucho la atención porque los costos de los software casi siempre son, básicamente se exceden de lo que se tenía planificado en un inicio. Muchos podríamos atribuir esto nuevamente al inicio de todos los males, es decir, cuando nosotros planificamos, siempre tenemos que planificar con un margen de holgura. Nunca tenemos que planificar al límite, es decir, nunca tenemos que hacer una planificación donde sepamos que en cualquier momento lo dejamos tan ajustado que si sucede algún inconveniente o si sucede algo que está ya fuera de nuestras manos, pues nos vaya a perjudicar significativamente en el sistema. Otro de los aspectos es lo que mencionó uno de sus compañeros, es decir, llega un momento en que conforme los usuarios van de repente viendo cómo funciona el sistema, pueden comenzar ellos a hacer solicitudes específicamente de las funciones. O puede llegar un momento en que cuando los analistas estén recopilando la información, se den cuenta de que realmente para que el sistema se puede ajustar al proceso de la empresa como tal, es necesario hacer cambios y muchos de esos cambios no son de forma, sino que son de estructura propiamente. También puede suceder que en un vistazo que se dé, por ejemplo, se piense de que las computadoras que se tienen actualmente en la empresa pues puedan ser funcionales, a nivel de software también estén bien, a nivel de infraestructura también estén bien, porque de repente el jefe de IT diga que todo está bien y al final ustedes confíen en esa palabra y una vez que comiencen a trabajar se den cuenta pues que no es así, que hay bastantes deficiencias. ¿Qué es lo que sucede? Que pueden existir muchos imprevistos y que esos imprevistos pueden verse afectados significativamente en el valor propiamente del sistema.
Pero, sin embargo, muchachos, yo soy de ellas que siempre pienso que cuando tenemos una buena planificación y cuando dentro de la planificación dejamos un margen de holgura, generalmente llegamos a implementar el sistema y si hay algo, por alguna razón que se ha pasado en cuanto a los costos, pues no ha sido un costo significativo, ¿verdad? Sino que de repente tal vez fue un último requerimiento y que definitivamente empresa no lo tenía contemplado, pero que es necesario hacerlo porque si no se puede meter a problemas o porque algo de repente no puede estar funcionando bien si no se hace esa modificación y se tiene que hacer. O también sucede a otra parte que mencionaron uno de sus compañeros, cuando se tienen que interfazar con otros sistemas. De repente cuando se hizo el levantamiento de información, pues a simple vista se vio que no iba a haber problemas al momento de interfazar el sistema, pero después vemos que sí existen esos problemas. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto, muchachos? Que tenemos que ser muy cuidadosos, siempre tener el cuidado de no quedar muy ajustados en nuestro presupuesto, siempre aumentar un porcentaje a lo que estamos haciendo y no dejar el valor, así como los tiempos, demasiado ajustados. Y obviamente si durante el proceso de implementación surge algún cambio que es necesario porque la empresa lo está pidiendo, pues obviamente esto puede provocar el incremento y además del incremento que el proyecto se extienda un poco más. Pero ya esta ya es decisión propiamente de la empresa, así que mientras la empresa lo esté pagando, pues no deberíamos de preocuparnos, mientras ellos básicamente autoricen esto, pues no debería de haber mayor problema. Bueno, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta, si no, pues nos quedaríamos hasta aquí el día de hoy. Y como siempre, recomendarles de que si tienen que salir por trabajo o por alguna situación, pues tomen todas las medidas de precaución. Si no tienen que salir, muchachos, pues no salgan. Yo sé que es complicado. Bueno, muchachos y muchachas, disculpen que siempre menciono muchachos, pero me estoy refiriendo a ambos, ¿verdad? Si no tienen que salir, pues no lo hagan, ¿verdad? Yo sé que es complicado estar de repente trabajando incluso desde la casa y que esto puede provocar, pues, de alguna manera algún cierto tipo de ansiedad, pero siempre tratemos de pensar que es por nuestra salud y que es conveniente, pues, cuidar a nuestros familiares. Entonces, no sé si tienen alguna duda y si no, pues nos quedaríamos hasta aquí el día de hoy. No, por mi parte no. Bueno, perfecto. Entonces, les deseo una feliz noche. Cuídense. Oye. No, solo darle la lista de asistencia, ingeniera. Muchísimas gracias. Ya acabo de descargar. Muy amable. Gracias. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Nadie? Bueno, feliz noche entonces. Cuídense mucho y nos vemos hasta el día lunes con ustedes, ¿ok? Buenas noches. Feliz noche. Estén pendientes, porfa, muchachos, porque creo que va a haber una asignación, pero yo ya voy a avisar con tiempo, ¿ok? Feliz noche. Igual, gracias.